La lluvia golpea con fuerza los adoquines de la calle, mientras la niebla se arrastra como un espectro entre los callejones. Las antorchas parpadean bajo el viento nocturno, proyectando sombras que se estiran como dedos lúgubres sobre la empedrada entrada de una vieja construcción de madera. Un letrero cruje suavemente colgado de una cadena oxidada. En él, unas jarras rebosantes de espuma pintadas con trazos burdos anuncian el nombre del lugar: la taberna de Morak. Revisás la carta que recibiste y, efectivamente, este es el lugar señalado. El olor a leña quemada, cerveza rancia y estofado especiado se escapa por debajo de la puerta, invitando a todo viajero cansado a cruzar el umbral. Al abrir la puerta, una bocanada de calor te envuelve. El murmullo de conversaciones, el chocar de jarras y el rasgueo de un laúd en manos de un bardo llenan el ambiente. Cerca del hogar, un grupo de enanos ríe a carcajadas mientras tiran unos dados. En un rincón oscuro, una figura encapuchada te observa en silencio, con la mano reposando con sospechosa calma sobre una daga en su cintura. El tabernero, un enano robusto de barba rojiza y mirada curtida, limpia una jarra con un trapo sucio, lanzando ocasionales gruñidos de aprobación o molestia. Al sentarte, un anciano con bastón y sombrero de punta se levanta de su asiento en una mesa no muy lejana a la tuya. Con dificultad, se acerca y se sienta a tu lado. «Viniste», te dice. «No muchos tienen lo que hace falta para enfrentarse a esto», agrega el anciano, mientras ves que mete una mano dentro de su túnica negra. De repente, sentís como si las risas y la música del ambiente hubieran desaparecido. Tus manos comienzan a sudar, presagiando el peligro inminente, mientras el anciano lleva su mano dentro de la túnica y saca un pergamino de aspecto muy antiguo. Lo desenrolla, lo coloca en la mesa frente a vos y mirándote fijamente te dice: «Tenés el valor para llenar hoy tu primera hoja de personaje». Hola, bienvenido a mi taberna. Mi nombre es Morak y hoy te voy a enseñar de forma sencilla, paso a paso y en criollo, cómo darle vida a tu primer personaje de Dungeons & Dragons edición 2024. Tomen asiento, pidan sus bebidas y disfruten de la historia que tengo para contar. Antes de comenzar, hay que aclarar algo importante. Este video no está hecho con la intención de explayarme 2 horas hablando de razas, clases y conjuros. Eso lo pueden encontrar en otros videos dentro del canal. Este video está hecho con la intención de ayudar a jugadores novatos y también a sus Dungeon Masters para crear sus primeras hojas de personajes. Todos pasamos por eso alguna vez. Nos invitan a jugar un juego de rol y nos ponen enfrente una hoja que parece más un currículum que un juego, y terminamos dándole la hoja al máster para que la llene por nosotros. Bueno, esta es una buena oportunidad para ahorrarle ese trabajo a su DM, pero sobre todo para aprender conceptos básicos de Dungeons & Dragons. Lo primero que hay que preguntarse antes de arrancar es: ¿qué tipo de personaje quiero? Puede que quieras darle vida a tu personaje favorito de una serie, o que te guste mucho un poder mágico, o una habilidad que viste en algún lado y querés que tu personaje la tenga, o te guste mucho una historia y quieras recrearla en tu partida. Todo es válido. Nadie te va a venir a reclamar derechos de autor por copiar un personaje en una partida de rol con amigos. Tampoco se trata de escribir un libro detallando vida y obra de tu personaje, sino de crear una idea básica en tu cabeza del tipo de personaje que querés interpretar, o al menos alguna característica o habilidad en particular que querés que tenga. Y para eso es vital la comunicación con tu DM
antes de ponerte a armar esta hoja de personaje, por una razón importantísima: evitar que tu personaje no tenga nada que ver con la partida que vas a jugar. El manual de jugador lo reconoce en esta edición como algo muy importante. Antes que nada, deberías de crear estos personajes durante una sesión cero, cosa que vamos a explicar más adelante en el canal, sí, pero si no hay tiempo para eso, al menos podés pedirle a tu DM que te mande un WhatsApp contándote qué estilo va a tener la aventura, o al menos preguntarle si tu idea de personaje no va a desentonar mucho con la temática de la campaña que van a jugar. A ver, cada uno tiene la libertad de jugar juegos de rol como se le cante. No hay una ley sagrada e inquebrantable que te dice cómo debería jugar tu partida, pero desde mi humilde punto de vista, vale mucho la pena comunicarse antes de jugar. Pensá que por ahí tu DM estuvo mucho tiempo preparando una aventura que va a transcurrir enteramente en un barco pirata, por ejemplo, y vos le caes con un personaje que es un vaquero, sin decirle nada previamente, y ahora le dejas el trabajo de que haga que tu historia y tu motivación para estar ahí encajen con la historia de la aventura. Las historias de los juegos de rol se construyen entre todos, así que la comunicación es fundamental antes de empezar cualquier aventura. Habiendo dicho esto, ahora sí, empecemos. Para este video vamos a ayudarnos del manual del jugador, que en su capítulo 2 nos enseña cómo crear un personaje paso a paso. Vamos a necesitar algo para escribir, preferentemente lápiz y goma de borrar, y también nuestra hoja de personaje. Para este ejemplo, voy a estar utilizando el modelo de hoja de personaje que ya trae el manual del jugador 2024, en cuyas páginas 34 y 35 viene cada parte enumerada y explicada a lo largo de las siguientes páginas, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros a continuación. Pero si no tenés el manual del jugador para poder sacar una copia de esto, no pasa nada. También hay hojas digitales, como las que ofrecen páginas como D&D Beyond, o también se puede utilizar una hoja en blanco. Todo es válido. Vas a poder encontrar información de esos recursos en la descripción. Ahora que tenemos nuestra hoja del jugador y algo para escribir, vamos a seguir los siguientes pasos a lo largo de este video. Paso 1. Elegir la clase. Paso 2. Elegir un origen. Paso 3. Determinar la puntuación de características. Paso 4. Elegir un alineamiento. Y paso 5. Completar el resto de los detalles. En el capítulo 3 del manual del jugador se nos ofrecen 12 clases iniciales para poder elegir: bárbaro, bardo, brujo, clérigo, druida, explorador, guerrero, hechicero, mago, monje, paladín y pícaro. Cada clase puede personalizarse bastante, pero suelen estar orientadas a un determinado rol o función dentro del grupo de los personajes, al estar diseñadas para tener una o dos características que destaquen del resto. Así que esta decisión es la más importante que vamos a tomar en esta edición. Va a depender si nuestra idea del personaje es alguien que esté siempre en la primera línea de defensa, o quizás queremos ir por el lado del sigilo y atacar sin ser vistos, o si preferimos por ahí un tirador a distancia que descargue sus flechas a diestra y siniestra, o un poderoso mago que sea el apoyo del grupo, o bien ser el personaje que brinde apoyo y vaya curando al equipo en medio del combate. Hay muchas posibilidades y muchas clases pueden hacer más de un solo rol en una aventura, así que, de nuevo, habla con tu DM sobre la idea que tenés para que él o ella te ayuden a elegir la mejor clase que concuerde con tus ideas. Como en nuestro ejemplo, este personaje va a ser para comenzar a jugar, lo primero que vamos a anotar es su nivel, en este caso, nivel 1, y sus puntos de experiencia, que al comienzo de esta aventura van a ser 0. No todas las aventuras empiezan con personajes de nivel 1. De nuevo, habla con tu DM sobre esto, porque puede que en su aventura empieces a un nivel un poco más alto. A medida que nuestro personaje vaya superando pruebas, luchando contra enemigos y avanzando en la historia, va a ir ganando puntos de experiencia, los cuales le van a permitir ir subiendo su nivel, como en los videojuegos de toda la vida. Esto le va a permitir ir desbloqueando nuevas habilidades dependiendo de la clase que haya elegido, así que por esto, la elección de la clase es la cosa más importante en esta edición de D&D. Por ejemplo, al llegar a nivel 3, los personajes tienen que elegir una subclase,
que es como una especialización dentro de nuestra propia clase. No es necesario que ya tengas esta lección hecha ahora, pero si es así, mejor, porque ya sabemos a qué arquetipo va a apuntar nuestro personaje desde el momento de crear nuestra hoja al comienzo de la aventura. De nuevo, esto es una guía rápida para novatos, así que si querés explorar más en detalle en qué se destaca cada clase, sus pros y sus contras, y sus subclases, en mi canal vas a encontrar un video viendo esto en profundidad. Para nuestro personaje de ejemplo que hoy vamos a crear, ya tengo una idea clara en mi mente. Como vamos a crearlo para jugar Dungeons & Dragons, que es un juego de fantasía medieval, quiero que el personaje sea un caballero, que al principio parecía ser un don nadie, pero que de la noche a la mañana se volvió poderoso gracias al poder del guión, o en este caso a la intervención de un poder divino. Y pienso que no hay mejor clase que combine agarrarse bien a piñas y los beneficios de tener el poder de una deidad de tu lado que el paladín. Así que esa va a ser la clase que vamos a elegir para crear este personaje. Vamos a colocar en nuestra hoja de personaje la clase que elegimos y si ya sabemos qué subclase queremos tener en un futuro, también la podemos anotar acá. Pero si no decidimos eso todavía, dejamos esa parte en blanco para completarla más adelante cuando lleguemos a nivel 3. Vayamos ahora a la hoja de la clase que elegimos en el manual del jugador. En este caso, la del paladín. Podemos ver que nos aparece un recuadro al principio con atributos básicos. Estas son, en resumen, las características que nuestro personaje va a tener desde el nivel 1. Por ahora no vamos a anotar nada de lo que nos dice acá, pero vamos a volver a esta hoja varias veces más adelante mientras armamos nuestro personaje. Lo importante ahora es tener en cuenta lo primero que nos aparece acá, que son las características principales de nuestro personaje. Lo que es lo mismo, en qué características se supone que debería destacar nuestro personaje al ser un paladín. Las características están ubicadas en la mitad izquierda de la hoja de personaje predefinida que trae el manual. Son importantísimas y vamos a verlas más adelante en profundidad, pero para que se entienda un poco, son 6. Fuerza, que afecta a qué tan bueno va a ser tu personaje peleando cuerpo a cuerpo o cuánto peso puede levantar y cargar. Destreza, que afecta en qué tan rápido es tu personaje o qué tan bueno es con armas a distancia o esquivando ataques o realizando acciones que requieran ser ágil, como por ejemplo abrir cerraduras o ser sigiloso. Constitución, que va a determinar cuánta vida o aguante tenga el personaje desde el inicio y también cuánta resistencia física o mental pueda tener. Inteligencia, que determina nuestro nivel de estudios o conocimientos sobre diferentes temas, la capacidad de razonar y también la memoria. Sabiduría, que habla de cuánta experiencia tiene el personaje en ciertos campos y que también afilados están sus sentidos. Y carisma, que determina qué tan buenos son los personajes a la hora de caerle bien a otros o de resultar convincentes o intimidantes, o que también pueden fingir emociones o interpretar un papel, por ejemplo. En el caso de nuestro paladín, las características principales que va a tener son fuerza y carisma, así que vamos a tomar nota de esto marcándolas un poco en la hoja y seguimos. Una vez elegida la clase, el manual nos dice que elijamos el origen de nuestro personaje. Esto se hace seleccionando un trasfondo y una especie. El trasfondo es, básicamente, de dónde viene el personaje, qué hacía antes de lanzarse a la aventura, cuál es la ocupación que más lo abarcó en su pasado, en qué habilidades destacaba, estudió algo, tiene un oficio, es afín a las artes, es de noble cuna. Bueno, no hace falta que contestes todas estas preguntas, pero sí ayuda a ir teniendo una vaga idea, al menos, del pasado del personaje. El manual del jugador nos ofrece 16 trasfondos básicos para elegir que se detallan en el capítulo 4, pero puede que en suplementos posteriores salga más o que tu DM tenga más trasfondos para que elijas. Para nuestro personaje vamos a escoger el trasfondo de campesino, porque pega con esta idea de que nuestro personaje antes era un don nadie, y también porque nos ofrece potenciar la característica de fuerza, algo que ya nos sugería en los atributos básicos de la hoja de nuestra clase. El trasfondo que elijamos nos va a decir qué puntuaciones de característica va a potenciar nuestro personaje, nos va a dar su dote inicial, su competencia con habilidades y herramientas, y el equipo con el que puede comenzar.
Vamos a ir viendo uno por uno de estos términos paso a paso. Como vimos antes, las puntuaciones de características son fuerza, destreza, constitución, sabiduría, inteligencia y carisma. El trasfondo campesino nos dice que podemos elegir entre fuerza, constitución o sabiduría para agregar un bonificador de +1 a cada una de esas tres características, o bien un bonificador de +2 y otro de +1 a dos de esas características en cualquier combinación. En nuestro personaje vamos a elegir darle un +2 a su constitución y un +1 a su fuerza. Y por ahora lo vamos a escribir acá a un costado en nuestra hoja del personaje para acordarnos de la lección que tomamos. Lo siguiente es anotar la dote inicial que nos brinda el trasfondo, que es como una habilidad única que tenemos, que en este caso es duro. En el capítulo 5 del manual del jugador vienen una lista de las dotes y la explicación de lo que nos da cada una. En nuestro caso, duro duplica nuestros puntos de golpe, lo que sería nuestra vida o nuestro aguante, cuando ganamos esta dote, y luego nos permite aumentar nuestros puntos de golpe en 2 por cada nivel que subimos. O sea, nos va a ir dando más vida. Vamos a anotar en nuestra hoja la dote que elegimos y el número de la página para una referencia rápida, y vamos a anotar momentáneamente con lápiz a un costado de los puntos de golpe máximos un +2, para no olvidarnos que tenemos que sumar eso más adelante cuando lleguemos a esta parte. Volvamos ahora a la página de nuestro trasfondo y anotamos en nuestra hoja de personaje en qué habilidades ganamos competencia. Esto sería qué habilidades se nos dan mejor gracias a eso que hacíamos en nuestro pasado. Nuestra puntuación en habilidades va a depender de nuestro puntaje en las características principales que se relacionan con cada habilidad en particular. En este caso, ya sabemos que vamos a ser mejores en naturaleza, que va a tomar su número de nuestra inteligencia, y en trato con animales, que va a hacer lo mismo pero con nuestra sabiduría. Así que coloreamos estos círculos al costado de las habilidades para no olvidarnos que tenemos competencia en ellas, y vamos a volver a verlos mejor más adelante. Nuestro trasfondo también nos da competencia con un kit de herramientas. Estos vienen explicados en detalle a partir de la página 220 del manual, pero cada herramienta es distinta y nos va a proporcionar ventajas únicas al hacer ciertas cosas. En el caso del trasfondo de campesino, nos da competencia en herramientas de carpintero. Esto nos va a permitir, como acción, poder sellar o forzar una puerta o un recipiente, utilizando nuestra fuerza, y también nos va a permitir fabricar una serie de objetos que tienen que ver con esta profesión, como por ejemplo bastones o garrotes. Vamos a escribir esta competencia que ganamos en nuestra hoja de personaje, junto con la página donde está para poder tener una referencia futura. Esto no quiere decir que ya empezamos con estas herramientas con nosotros, solo que ya sabemos cómo utilizarlas. Por último, el trasfondo nos va a dar para elegir entre dos equipos iniciales para poder empezar a jugar. La primera opción siempre es un conjunto de elementos, armas o herramientas, y la segunda va a ser una cantidad de monedas de oro. Esto es porque algunos jugadores más experimentados pueden querer personalizar más este equipo inicial comprando un equipo personalizado quizás, pero por ahora vamos a hacerlo más fácil y anotar en la hoja del personaje lo que nos dice acá que tenemos como equipo inicial. Ganamos una hoz, herramientas de carpintero, de las cuales ya ganamos la habilidad que nos permite tener competencia en ellas, o sea, ya sabemos cómo utilizarlas y ahora las tenemos. Útiles de sanador, olla de hierro, una pala, ropas de viaje y 30 monedas de oro. La descripción de la mayoría de este equipo que ganamos para nuestros aventureros la encontramos a partir de la página 222, pero no es muy difícil pensar para qué podríamos usar una pala o una olla, ¿no? El manual también nos da la opción de elegir una bagatela que nuestro personaje puede llevar entre sus pertenencias, o, como me gusta llamarlo a mí, un cosito, que vas a elegir de una tabla de cosos en la página 46 del libro. Esto va a ser un objeto sin valor o uso aparente, pero que puede ser algo muy bueno para darle más personalidad a tu personaje o que puede formar parte de la historia del mismo. En nuestro caso, tiramos un dado de 100 y nos tocó un libro al que le faltan 7 páginas.
Quizás es el diario de un aventurero que nuestro personaje encontró en el bosque cuando era más pequeño y que siempre le leía a su padre antes de ir a dormir. Quizás ese libro no es de fantasía como creíamos, sino que detalla de forma extraña lugares y monstruos reales, que nuestro personaje va a empezar a darse cuenta que son reales a medida que empiece a enfrentarse con ellos y empieza a decir, de algún lado conozco a este monstruo. Pero, ¿qué hay de las hojas que faltan? Bueno, como ven, este coso que nos dan a elegir puede darnos a nosotros y en esencialmente a nuestro DM una muy buena semilla de aventura o un detonante para que una historia más profunda se desarrolle. Así que está muy bien incluirlo. Una vez terminado con nuestro trasfondo, nos toca elegir una especie, o como se lo conocía en ediciones anteriores, una raza. El manual del jugador nos propone las siguientes 10 especies que están descritas a partir de la página 186, pero seguramente a medida que salgan más suplementos van a salir especies nuevas o tu DM puede que tenga alguna nueva o casera. Las especies básicas que nos propone el manual son Aasimar, Dracónido, Elfo, Enano, Gnomo, Goliat, Humano, Mediano, Orco y Tiefling. La especie que elijamos va a determinar nuestro tamaño, nuestra velocidad y puede que nos dé algunos atributos especiales que son comunes a todos los que son de esa especie. Para nuestro ejemplo vamos a elegir a un humano, así que vamos a empezar a anotar en nuestra hoja los atributos que nos corresponden por ser humanos. Nuestro tipo de criatura es humanoide. Esto no hace falta en realidad que lo anotemos, sino que es algo que puede importar a la hora de luchar con diferentes tipos de criaturas. Nuestro tamaño puede ser mediano o pequeño, pero vamos a escoger en este caso mediano. El tamaño no es algo solamente estético, también puede tener injerencia en algunos conjuros o habilidades, así que es importante tenerlo en cuenta. La velocidad de los humanos, según el manual, es de 9 metros. Esto quiere decir que vamos a desplazarnos 9 metros por turno cuando estamos combatiendo, por ejemplo. Y al ser un humano, tenemos estos atributos especiales. Diestro. Ganamos competencia en una habilidad de elección, así que por ahora vamos a anotar esto en la hoja y vamos también a anotar la página de donde vienen estos atributos para una futura referencia. Ingenioso. Obtenemos inspiración heroica al finalizar un descanso largo. Esto de la inspiración heroica es algo medianamente nuevo que introduce esta edición, por la cual, al tener una inspiración heroica, vamos a poder elegir cambiar una tirada de dados una vez que la realizamos, o pasarle esta inspiración a otro personaje para que haga lo propio. Es algo con lo que el personaje puede tener una segunda oportunidad en un momento crítico de la aventura. Versátil. Esto nos da una dote de origen extra. Acá el manual nos recomienda habilidoso, pero para nuestro personaje pienso que sería mejor elegir atacante salvaje, que nos va a venir bien para combatir como locos, que es lo que queremos que haga nuestro personaje. Así que vamos a colocar esta en la parte de dotes y también un resumen de lo que hace. Por ahora vamos a dejar esta parte de atributos en la hoja tal cual como está y más tarde vamos a volver para poder elegir esa habilidad extra en la que vamos a tener competencia. Ahora bien, para terminar con el origen de nuestro personaje, el manual nos propone pensar un poco más sobre el pasado del mismo. Por ejemplo, ¿quién te crió? ¿Tenías amigos en tu infancia? ¿O alguna mascota? ¿Cuántos años tenías cuando dejaste tu hogar para ir a la aventura? ¿O todavía seguís en tu hogar? ¿Te enamoraste alguna vez? Y si es así, ¿de quién? ¿Qué elementos de tu pasado te llevaron a esta aventura? Podemos describir un resumen de esto en nuestra historia, o bien pensarlo y, ya sea por nuestra cuenta o con ayuda de nuestro DM, luego explayarse un poco más, porque quizás entre ambos se pueda crear una historia para el personaje que también tenga que ver, al menos en cierta parte, con la trama de la aventura que vamos a jugar. Para nuestro ejemplo, vamos a pensar que nuestro paladín era un campesino que fue criado para ser un campesino desde muy joven por sus padres. Su madre, una campesina, su padre, un carpintero, y fue por eso que también aprendió lo básico de ese oficio, y digamos que vivía con su familia muy bien en una granja a las afueras de un pueblo, hasta que hace unos años, de una manera misteriosa, fue bendecido con el poder divino del sol durante el ataque de unos goblins a su granja. Gracias a este poder, ganó fuerza y poderes nunca antes conocidos por él, con los que pudo defender a su familia, pero también se dio cuenta de que no podía controlar muy bien estos nuevos poderes que había ganado.
por lo que al cumplir los 18 años de edad decidió dejar su granja natal para buscar a alguien que lo ayudara a controlar estos poderes. Más precisamente a un caballero de la Orden del Sol, tal como aprendió de las historias que su padre le narraba de un viejo libro que encontró de pequeño en el bosque, del cual faltaban las últimas 7 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que se cruzó con un caballero del Sol que lo tomó como su escudero y le enseñó cómo combatir con diferentes armas, como así también los deberes y los ideales de los caballeros del Sol. Nada mal como para tener una historia de comienzo, ¿no? Por último, para cerrar con el origen del personaje, el manual nos pide que elijamos los idiomas que sabe hablar, que pueden ser hasta 3, común y otros 2 idiomas estándares a elección. Esto no quiere decir que sí o sí tengamos que elegir 3 idiomas para el personaje. A ver, podría hablar solo común, o incluso ni siquiera ese, sino que hablar otro lenguaje que sea su lengua materna. Eso también hay que discutirlo con el DM. En la página 37 tenemos una tabla para elegir los idiomas estándares, así que en nuestro caso voy a elegir que nuestro personaje hable común, obviamente, mediano, porque tenía mucho contacto con los comerciantes medianos del pueblo cercano, y también enano, porque el caballero que lo tomó como escudero es un enano y aprendió algo de su idioma mientras estuvo con él. Anotamos los idiomas que elegimos para nuestro personaje en nuestra hoja y seguimos con el paso siguiente. Ahora viene una parte esencial, determinar la puntuación de las 6 características principales que tenemos. Hay varias maneras de hacer esto y depende de cuál decidan los jugadores y el DM que van a utilizar. ¿Querés hacerlo rápido y fácil? Completala según la tabla estándar por clase que nos ofrece la página 38 del manual del jugador. Buscás tu clase, completás con esos números en cada característica tal como te dice y listo. ¿Querés un sistema que te permita controlarlo todo sin dejar nada al azar? Bueno, tenés la opción de completar las características usando un sistema de puntos. Tenés al principio 27 puntos para gastar y en la misma página 38 tenés una tabla con la que figura cada coste, con cada puntuación para que puedas balancearla como más te guste. ¿Preferís algo menos complicado que eso, pero también que te dé la sensación de que estás controlando un poco las cosas? Entonces tenés las puntuaciones estándares que son 15, 14, 13, 12, 10 y 8. Asignás cada una a una característica y listo. ¿No tenés control sobre tu vida? ¿Le apostás a los caballos? ¿O te gusta vivir al límite? Entonces el sistema del azar te va a encantar porque tirás 4 dados de 6 caras o tirás un dado de 6 caras 4 veces, quitas el número más bajo y sumás el resultado de los demás. Repetís esta tirada por un total de 6 veces y ahí tenés tus 6 números para poner en tus características como más te guste. ¿Te tocaron números muy chotos? La mayoría de las veces se permite hacer una segunda tirada de estos números, por la cual al final vas a tener 2 conjuntos de 6 números y vas a poder elegir el que más te convenga. Una vez que generemos las puntuaciones de característica y las tengamos anotadas, tenemos que agregar los bonificadores que al principio anotamos al margen gracias a nuestro trasfondo, para tener así las puntuaciones finales. Cada una de las puntuaciones base nos va a dar el bonificador que tengamos para cada una de esas características y para las habilidades que se relacionen con esas mismas. En la página 38 está la tabla detallada, pero básicamente tener un 10 en una característica equivale a un más 0 de bonificador, y a medida que escalemos o que bajemos en números pares, nos va a ir añadiendo o quitando un punto de bonificador respectivamente. Así, por ejemplo, con un 12 tenemos un más 1, con un 14 tenemos un más 2, etc. Esto de saber que se gana un bonificador adicional cada vez que llegamos a un número par es crucial, sobre todo al principio. La diferencia entre un punto en nuestro bonificador de fuerza podría marcar la diferencia entre poder darle ese golpe final al monstruo que estamos enfrentando antes de que él nos derrote primero. Así que acá hay que elegir a conciencia. Vamos a elegir para el ejemplo la asignación estándar de puntuaciones a elección, así que ya tenemos los 6 números para poder distribuirlos como queramos. Volviendo a mirar nuestra hoja de clase, nos recomienda elegir como características principales para un paladín, fuerza y carisma. Esto es porque el paladín suele cumplir un rol de tanque del equipo, estando en primera línea de combate, y porque tiene acceso a conjuros de forma un tanto limitada, y va a utilizar su carisma para poder lanzarlos. Así que en nuestro caso, como queremos que el personaje sea especialista en repartir tortazos, vamos a poner el número más alto en fuerza.
Y como ya tenía un +1 por el trasfondo de campesino, el número final va a ser 16, lo que nos da un bonificador de +3 a su fuerza. El segundo número más grande, el 14, lo vamos a poner en carisma, siguiendo las recomendaciones de la página del paladín, lo que nos va a dar un +2 de bonificador a nuestro carisma. Después ponemos el 13 en destreza y así ganamos un +1 en esta característica. El 12 lo vamos a poner en constitución, porque ahí tenemos ya un +2 por el trasfondo de campesino y de esta manera la puntuación total va a ser de 14, lo que nos va a dar un +2 para su constitución, algo importante si lo vamos a utilizar como el tanque del grupo. Por último, ponemos el 10 en inteligencia y el 8 en sabiduría, lo que nos va a dar un +0 y un -1 respectivamente. Al ser aún joven, aún le falta experiencia, bastante. Seguramente ni siquiera estuvo en una batalla real todavía. Y digamos que tiene las luces justas. Ahora el libro nos recomienda aprovechar para describir el aspecto y la personalidad de nuestro personaje. En este caso, utilizando las características que acabamos de poner. Por ejemplo, con un carisma de 14 se me hace que este personaje puede ser fachero, al ser joven y tener una fuerza de 16 y una destreza de 13, podríamos estar hablando de alguien que está bastante trabado, que es ágil y que seguramente sea codiciado por más de una damisela de su pueblo. Así que vamos a escribir más o menos esto. Su inteligencia de 10 nos dice que no es muy amante de estudiar. Es más, seguramente no sepa o le cueste leer o escribir en alguno de los idiomas que entiende. Y su sabiduría de 8 habla que todavía está muy verde y que puede ser muy confiado o muy crédulo con la gente que se cruce. Seguro ya más de uno se aprovechó de eso para sacar ventaja y puede ser algo bonachón o, como decimos en Argentina, un poco boludo. El manual del jugador en la página 39 nos pide ahora elegir un alineamiento. Esto es algo que no todos los DMs toman en cuenta y ya realmente no se hace mucho, pero en mis juegos me gusta tenerlo como una guía o brújula moral. Esto va a guiar a nuestro personaje al inicio de su vida como aventurero. Puede ir cambiando a medida que el personaje evolucione en la aventura, o puede ser tan inquebrantable que haga que el personaje no haga algo o se comporte de tal manera porque así es su virtud. Pero esto es algo que de vuelta se tiene que hablar entre jugadores y DMs. En líneas generales, un jugador puede ser bueno, neutral o malo cuando estamos hablando de sus intenciones, de su empatía o su comportamiento general hacia los demás. Y también puede ser legal, neutral o caótico cuando estamos hablando de cómo se comporta en la sociedad o qué tanta predisposición tiene para seguir las reglas o convenios sociales. En nuestro ejemplo, voy a escoger la combinación legal bueno, porque considero que este personaje es empático, amable y realmente no tiene intenciones de lastimar a nadie, y también que fue criado para seguir las reglas o leyes, primero en su pueblo natal y luego las del juramento de los caballeros que su maestro le enseñó. Ahora vamos a volver a nuestra hoja de clase que dejamos al principio para poder completar los atributos básicos. En el ejemplo, la hoja del paladín nos dice que nuestro dado de puntos de golpe es un dado de 10, así que anotamos esto en la hoja. Esto es lo que vamos a utilizar para saber con cuánta vida o cuánto aguante va a empezar nuestro personaje y cuánto va a ir ganando a medida que suba de nivel. Después nos dice que tiene competencia en las tiradas de salvación, de sabiduría y de carisma. De nuevo anotamos eso en la hoja encerrando los círculos de estos lugares. Esto significa que vamos a ser mejores al tratar de zafar de cosas que nos pueden pasar que tengan que ver con nuestra carisma o sabiduría. Luego nos da competencias en 2 habilidades a elegir de esta lista. Como en nuestro trasfondo de campesino ya se nos dieron competencias con trato con animales y con naturaleza, y acá no aparecen esas repetidas, vamos a poder elegir 2 entre todas las que nos ofrece en esta clase, pero a veces sí vas a encontrar que hay habilidades repetidas. Por eso es importante primero poner las que nos ofrece nuestro trasfondo y luego elegir de entre las que nos ofrece nuestra hoja de clase. En este caso vamos a elegir atletismo e intimidación, porque un enemigo que vea el poder de esos músculos va a pensárselo 2 veces antes de querer un combate con nuestro personaje. Como rasgo,
gracias a nuestra especie de humano, ya habíamos anotado que éramos diestros. Así que ahora es momento de elegir esa competencia adicional en otra habilidad que nos daba ese rasgo. En este caso vamos a elegir persuasión, porque queremos tratar de convencer primero a los enemigos que es mejor no pelearse con nosotros. Después nos da competencia con armas, que en este caso son armas sencillas y marciales, es decir, con la mayoría de tipos de armas que existen. Las armas sencillas suelen ser armas más caseras o instrumentos de otros oficios hecho armas, mientras que las marciales suelen estar fabricadas específicamente para la guerra o para ser usadas con fines bélicos, y suelen requerir también más entrenamiento que las sencillas, pero hacen más daño. Las armas se detallan en la página 213, así que por ahora vamos a anotar esto que nos da en la hoja y seguimos. Luego nos da entrenamiento con armaduras que tiene nuestro personaje, lo cual también anotamos en la hoja. Las armaduras se detallan a partir de la página 213 del libro, y en este caso el paladín nos da competencia con armaduras ligeras, medias, pesadas y con escudos. Entrenó para ser un tanque este pibe. La diferencia entre armaduras está básicamente en cuánta protección brindan. Cuanto más pesadas, obviamente, más armadura vamos a tener, pero también puede que eso nos haga más pesados o incluso menos sigilosos, así que hay que elegir según nuestro rol en el grupo esto. Los escudos también suman armadura adicional, pero eso ya solo te deja una mano libre para utilizar armas, y hay algunas armas que requieren las dos manos, así que, de nuevo, depende de qué tipo de rol queramos. De nada te sirve agarrar un escudo si pretendes ser un arquero, ¿no? Esto de la competencia con armas y armaduras no quiere decir que no vamos a poder utilizar armas o armaduras para las cuales no somos competentes, sino que vamos a ser muy malos en eso, o que nos va a penalizar mucho. Si por ejemplo solo tuviera competencia en armaduras ligeras y me pongo una armadura de placas, que es una armadura pesada, entonces me movería menos y peor, y tendría que hacer tiradas de ataque con desventaja, porque me costaría poder atacar eficientemente con eso puesto, ya que no estaría acostumbrado a usarlo. O si por ejemplo tuviera competencia para armas simples solamente y trato de atacar con una espada de dos manos, lo mismo, tiraría con desventaja por no estar entrenado para poder utilizarla, y encima el daño que haría con ella sería menor. Así que siempre que se pueda, es preferible utilizar cosas con las cuales tenemos competencia o para las cuales tenemos entrenamiento. Por último, nuestra clase también nos ofrece un equipo inicial adicional al que ya nos daba nuestro trasfondo. Acá también tenemos dos opciones, una serie de armas y armaduras predefinidas o bien una cantidad de oro. Nuevamente, vamos a hacerlo más fácil y a copiar lo que nos da por defecto. Una cota de malla, un escudo, una espada larga, 6 jabalinas, un símbolo sagrado, un paquete del sacerdote y 6 monedas de oro que se suman a las 30 que ya tenía nuestro personaje. Lo que trae cada paquete de aventurero, que es como un set inicial con cosas según nuestra clase, se explica a partir de la página 226. Para no alargar más el video, vamos a anotar solo el nombre del paquete que nos da, en este caso el sacerdote, y las armas y armaduras las vamos a ver mejor a lo último, así que por ahora también solamente las anotamos junto con las demás cosas que tenemos para no hacernos tanto lío. Ahora solo queda anotar los rasgos que del personaje gana al nivel 1, que se detallan en su hoja de clase también. En el caso del paladín, gana el rasgo imponer las manos. En resumen, tenés una reserva de poder divino que puede curarte a vos o a tus aliados, y puedes curar tantos puntos de golpe como tu nivel por 5 durante cada día. También gana el rasgo de lanzamiento de conjuros, o sea que nuestro paladín también tiene magia gracias a su poder divino. Aunque es bastante limitado y no llegue a tener tantos conjuros como otras clases que son full magia, nunca viene mal tener un par de conjuros a mano. Lo importante ahora va a ser que tengas en cuenta la aptitud mágica que tiene tu personaje, que es la característica que va a utilizar para poder lanzar sus conjuros. En el caso del paladín, es carisma. Así que en la hoja vamos a anotar esto y luego vamos a completar esta parte y a elegir los conjuros. El último rasgo de clase que nos da a nivel 1 el paladín es maestría con armas, que nos va a permitir dominar características especiales de ciertas armas gracias a habernos entrenado un montón con ellas. Acá nos dice que podemos elegir 2 armas, así que como nuestra clase nos dio como parte del equipo inicial una espada larga y jabalinas, vamos a elegir estas 2 armas y anotamos esto también en nuestra hoja. Bien, ahora es momento de anotar nuestro bonificador por competencia, el cual a nivel 1 es de +2. Esto lo encontramos siempre en la tabla de nuestra clase,
la cual es como un resumen de qué cosas va ganando o aumentando nuestro personaje al ir subiendo de nivel. Este bonificador de competencia que tenemos quiere decir que vamos a aplicar un +2 a esas cosas que sabemos hacer mejor, es decir, a aquellas cosas con las cuales tenemos competencia. Ahora sí podemos completar en la hoja la parte de nuestros atributos. Cada uno obtiene su bonificador de una característica principal, pero aquellos que tienen el círculo redondeado con color son aquellos en los cuales somos competentes o que sabemos hacer mejor. Así que en esos vamos a sumarle el +2 de nuestro bonificador por competencia. Hacemos lo mismo con las tiradas de salvación, añadiendo el bonificador por competencia en las cuales somos competentes. También anotamos la percepción pasiva, que viene explicada en detalle en la página 371, la cual se obtiene al sumar 10 más el bonificador que tenemos en nuestra habilidad percepción, y esto le va a ser útil a muchos DMs para saber qué tan sigiloso es algún enemigo o NPC al tratar de sorprendernos, por ejemplo. Ahora anotamos nuestros puntos de golpe iniciales, que vienen explicados en la página 40 para cómo calcularlos, pero que básicamente se calculan sumando 10 más nuestro modificador por constitución, que en este caso es un +2, así que nuestra vida o aguante máximo al principio de la aventura sería de 12. Pero como nuestro trasfondo nos había dado la dote de duro, tenemos ese +2 que habíamos anotado antes a nuestros puntos de vida máximos, lo que nos va a dar un total de 14 como vida máxima. En este espacio del costado vamos a ir anotando nuestros puntos de golpes actuales, para que a medida que nos vayan quitando vida nuestros enemigos o que volvamos a ganar puntos de vida gracias a la curación, podamos ir cambiando acá el número siempre teniendo en cuenta cuántos son nuestros puntos de golpe máximos. Anotamos ahora nuestro modificador de iniciativa, el cual es igual a nuestro modificador por destreza, en este caso +1. Esto nos va a servir para cuando comience un combate. El DM va a decir, tira en iniciativa. Y esto es lo que vamos a sumar a esa determinada tirada de dado para ver cuál es el orden de activación de cada uno en el combate. Cuanto más alto sea este modificador, más chances vamos a tener de pegar antes que el enemigo. Luego ponemos nuestra clase de armadura, que para personajes que no llevan ninguna se calcula sumando 10 más el bonificador de destreza del personaje. Como nosotros ya tenemos una armadura gracias al equipo inicial de nuestra clase, vamos a ver lo que dice la descripción de la misma. En nuestro caso, una cota de malla, la cual nos da un 16 de clase de armadura. La clase de armadura, o CA, es el número que el enemigo va a tener que buscar igualar o superar con su ataque para poder hacernos daño. Así que cuanto más alta está, más difícil le va a ser al enemigo que nos lastime. Volviendo a nuestra cota de malla, vemos que para poder utilizar este tipo de armadura, debemos además tener un requisito adicional, tener un mínimo de 13 puntos en fuerza, cosa que nosotros sí tenemos, y también nos dice que al usar esta armadura tendremos desventaja en sigilo, así que eso conviene anotarlo al costado de la habilidad para acordarnos y que no sea el Dungeon Master el que siempre tenga que acordarse de esto. Vamos a anotar en nuestra hoja de personaje que nuestra clase de armadura, o CA, es de 16. Pero como además nuestra clase nos dio un escudo como parte de ese equipo inicial, el cual nos da un bonificador de +2 a la CA, sumamos eso y nos quedaría un total de 18 de clase de armadura. Marcamos acá que tenemos un escudo y ahora sí, esto es lo que yo llamo un verdadero tanque. Buen ataque, mucha vida y una defensa alta. Aprovechamos que estamos viendo esto de las armaduras y vamos a poner nuestras armas. Si antes elegiste el oro en vez de los equipos iniciales, este sería el momento en el que podrías comprar con ese oro armas, armaduras y el resto del equipo. De nuevo, pedirle ayuda a tu DM, pero como en nuestro caso ya tenemos las armas que nos dieron por nuestro equipo inicial, las vamos a colocar en esta parte de la hoja y vamos llenando sus características según lo que nos dije el manual en la página 215. En nuestro caso tenemos una hoz, una espada larga y 6 jabalinas. Las armas cuerpo a cuerpo, como la hoz o la espada, van a utilizar como bonificador al ataque lo que tengamos en nuestra fuerza. O sea, para nosotros sería un +3. Y a esto se le suma que si somos competentes con esa arma, o sea, tenemos entrenamiento en ese tipo de armas, entonces vamos a sumar el bonificador de competencia, que en este caso es +2. Nuestro paladín sí es competente con todo tipo de armas, así que lo tenemos. Así que para nuestro bonificador final
que vamos a utilizar cada vez que ataquemos con una de estas dos armas cuerpo a cuerpo va a ser de +5. El daño sí varía según el arma que sea. Por lo general, las armas marciales hacen más daño que las simples. En este caso, la hoz hace un dado de 4 de daño cortante. O sea, si impactamos en un ataque con esa arma, vamos a tirar un dado de 4 caras y lo que salga es el daño que hicimos. Y a cortante se refiere al tipo del daño que hacemos. Eso va a cobrar importancia porque hay enemigos que son vulnerables o resistentes o incluso inmunes a cierto tipo de daño. Bueno, dijimos que la hoz hace un dado de 4 de daño cortante, pero ahora miremos la espada larga. Esta hace un dado de 8 cortante, mucho mejor. Así que creo que esa va a ser el arma principal de nuestro paladín por ahora. Una espada larga de una mano y el escudo en la otra. Al daño de las armas que aparece en esta parte del manual siempre hay que sumarle también el modificador de la característica que estemos utilizando con esa arma. Fuerza, en este caso, ya que son armas cuerpo a cuerpo. Así que el daño final del arma va a quedar así. Un dado de 4 más 3 para la hoz y un dado de 8 más 3 para la espada larga. En el caso de las jabalinas, como son armas arrojadizas, o sea, armas a distancia, utilizan la destreza. En el caso del paladín, que tiene una destreza de +1, vamos a sumar el +2 que nos da el bonificador por tener competencia con estas armas y ese +1 para tener un bonificador de +3 a impactar con estas armas. El daño que hacen es de un dado de 6 perforante. Sumado al +1 que nos da nuestra destreza, quedaría en un dado de 6 +1 de daño final. Estas podrían ser armas a distancia secundarias que usaríamos dependiendo de la ocasión. Cada arma también tiene características especiales y, por ejemplo, en nuestro caso del paladín, tendríamos maestría en esas armas, lo cual desbloquearía algunas de estas características, pero como por ahora esto pretende ser un video introductorio, esto lo van a poder encontrar explicado a fondo en otro video del canal. Vamos a seguir por ahora avanzando con nuestra hoja de personaje. Pasemos ahora a la parte de los conjuros. Ya tenemos anotado acá que nuestra característica para utilizar estos conjuros es nuestro carisma. La clase de salvación de conjuros, o CD, es el número que los enemigos van a tener que superar para zafar de alguno de nuestros conjuros o para reducir su daño. Esto lo calculamos sumando 8 más nuestro bonificador de aptitud mágica, que en este caso nos los da nuestro carisma, o sea, un +2, más nuestro bonificador de competencia, o sea, otro +2, dándonos un total de 12. El bonificador de ataque del conjuro es el número que usualmente vamos a sumar al ataque cuando lancemos alguno de nuestros conjuros. Este se calcula sumando nuestro bonificador por aptitud mágica, o sea, nuestro +2 de carisma en este caso, y nuestro bonificador por competencia, o sea, +2. Esto nos da un total de un +4 para cuando queramos lanzar conjuros de ataque. Los conjuros los pueden encontrar detallados a partir de la página 234. Según nuestra clase, podemos elegir entre ciertos conjuros específicos que se detallan en nuestra página de clase. La magia funciona ligeramente diferente según qué clase estemos usando, así que para saber en detalle todo lo que tiene que ver con la magia, en otro video del canal van a poder encontrar una guía para revisar esto a fondo. Así que acá solo voy a proceder a elegir los trucos y conjuros que nos dé nuestra clase. En el caso del paladín, al tener una magia limitada, no tiene trucos disponibles, pero sí tiene 2 conjuros preparados de nivel 1, o sea, conjuros que tiene listo para usar, y tiene también 2 espacios de conjuro de nivel 1, o sea, para poder lanzar 2 veces un conjuro de nivel 1 hasta completar un descanso largo, o sea, dormir. Vamos a poder tirar un conjuro de nivel 1 2 veces, o bien 2 conjuros de nivel 1 una vez durante el día. Como la página del paladín nos recomienda que elijamos castigo abrasador y heroísmo como conjuros iniciales, vamos a anotar estos dos en la hoja del personaje y también sus descripciones. El alcance es qué tan lejos voy a poder lanzar ese conjuro. El tiempo de lanzamiento es cuánto tiempo nos va a costar ese conjuro. Algunos van a consumir toda nuestra acción, otros solo van a requerir de una acción adicional y otros vamos a poder utilizarlos como una reacción cuando suceda algo en particular. En esta parte vamos a marcar si el conjuro tiene concentración, o sea, si luego de lanzarlo hay que mantenerlo lanzado por un tiempo, si se puede lanzar como un ritual, o sea,
prepararlo sin tener que gastar un espacio de conjuro para poder lanzarlo, y si requiere de componentes materiales, o sea, si necesitamos tener ciertas cosas para poder lanzarlos. Y en esta parte de notas vamos a dejar una descripción breve del conjuro o la página para poder ir a ella y referenciarnos y leer bien el conjuro. De nuevo, no voy a explayarme mucho sobre la magia ahora porque ya van a poder ver eso en otro video y además si no estaríamos acá 3 horas y esa no es la idea. Pero lean el conjuro que eligieron o esto sí, pregúntenselo a su DM para que les pueda aconsejar sobre sus conjuros iniciales en caso de que su clase pueda utilizar magia al principio de la aventura. Lo último que nos queda es ponerle el nombre a nuestro personaje. En este caso voy a ponerle a nuestro paladín Raen Bergen, en honor a un paladín que dirigí en alguna ocasión, que terminó peleando a muerte con un gigante de fuego. También les recomiendo que pongan el nombre del jugador y la fecha en la que creamos esta hoja en algún lado, como por ejemplo por acá, para evitar que la hoja se pierda o se mezcle con otras en el futuro. Y listo. Ya tenés lista tu hoja de personaje y tu héroe ya está listo para su primera aventura. Sé que no fue algo muy rápido, pero creo que esta guía que nos propone el manual para armar la hoja del personaje, sobre todo para aquellos jugadores novatos, es algo muy bueno, porque nos va a permitir aprender o bien terminar de fijar conceptos claves del juego. Obviamente que sería más fácil y más rápido que en solo 5 o 10 minutos nuestro DM nos diga qué cosas poner en cada lado y listo. Pero después, en medio de la aventura, estaríamos interrumpiendo a cada rato preguntando cosas como ¿qué es competencia? ¿Por qué tengo un +3 en mi arma y no más? Etcétera. Creo que esta guía paso a paso es una muy buena herramienta para poder comenzar a jugar y poder a la vez aprender las cosas básicas de una muy buena manera. Ahora te toca a vos. ¿Qué te pareció esta nueva forma que nos da el manual 2024 para crear nuestros personajes? ¿Qué personajes te gustaría armar utilizando estas reglas de creación? ¿O cuál fue tu personaje más recordado o más querido y por qué? Te leo en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final. No te olvides de dejar tu me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima aventura.